En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo séptimo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Estamos en el segundo apartado, donde vamos a profundizar en el número 679 del Catecismo. Dice: Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo, es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Este número del Catecismo es realmente precioso, muy profundo. El hecho de que Jesucristo se presente como juez de vivos y muertos delata claramente su divinidad. Solamente Dios puede juzgar. Cristo está revestido de esa autoridad de Dios. Cristo tiene el pleno derecho para juzgar no solamente como Dios, también como hombre, como un Dios y hombre ascendido y sentado a la derecha del Padre, algo que hemos hablado en las catequesis de la ascensión de Jesucristo al cielo. El hecho de que nuestro juez sea nuestro hermano de carne, para nosotros es un consuelo. Jesús conoce mi condición humana, Jesús conoce mi debilidad. El mismo que me creó es el mismo que me redimió y es el mismo que me va a juzgar. Eso tiene que ser algo que tengamos presente con nosotros, queridos amigos. Nos tiene que llenar de profunda confianza y de amor a nuestro juez, porque nuestro juez nos va a juzgar desde adentro. Fijémonos que la primera afirmación que hace este número 679 del Catecismo es que Jesús ha adquirido del Padre la potestad de juzgar. Más aún, parece como que el Padre la ha delegado en el Hijo. Juan 5, 22, 27. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo y le ha dado poder para juzgar porque es Hijo del hombre. No, es que expresión tan profunda esto. El Padre no juzga a nadie. El mismo que me creó, Jesucristo, es el mismo que me redimió, Jesucristo, es el mismo que me va a juzgar, Jesucristo. ¡Qué confianza la que me tiene que dar este nombre! Por eso, ante el nombre de Jesucristo, toda rodilla tiene que doblarse y toda boca tiene que proclamar que Jesucristo es el Señor. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Fijémonos, queridos amigos, que el trono de la gloria del Padre casi se confunde con el de Jesucristo. Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. O Hechos 17, 30, 31.
Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. El Padre ha querido que el juez sea un hombre, que es Dios al mismo tiempo. Jesucristo, para que nadie pueda dudar de que el juicio es hecho también desde un corazón humano y misericordioso que late por nosotros llenos de amor. Esta es la clave, que nos va a juzgar un corazón como el nuestro. Y el catecismo en este número lo que nos quiere recordar es claramente esta parte. El Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en él. Juan 3:17. Porque Dios no ha venido, no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Por una parte, la condición no es algo imposible, es una posibilidad real. Y por otra parte, Cristo no quiere que nadie se condene, sino que todos lleguen a la plenitud de la salvación. Y nos preguntamos, ¿cómo es que se conjugan estas dos cosas, no? Y el catecismo dice, es por el rechazo de la gracia en esta vida por la que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Siempre hemos tenido una tentación, que es la tentación de pensar que eso del juicio es como una decisión caprichosa de Dios, pero no es así. Proyectando en Dios lo que son sentimientos y pasiones humanas, caprichos humanos. No. La condenación o la absolución depende del carácter del juez, de si tiene la mano más ancha o menos ancha, etcétera, etcétera. No, no es así. Lo que el catecismo nos quiere enseñar, queridos amigos, es que cada uno se juzga a sí mismo por la aceptación o el rechazo de la gracia. Y esto es así de fácil. No es que a ver si yo quizás me salve, no, es que usted ya sabe si se va a salvar o no. En el juicio, ante la luz de la verdad, ante la luz de Dios, ya lo dice todo. Y el alma percibe con claridad qué es lo que le corresponde. Es el propio estado del alma el que se constituye en juez de nosotros mismos. Juan 3:18. El que cree en él no es juzgado, porque el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Pues qué cosa tan hermosa nos presenta el Evangelio de San Juan. O también Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Es el propio rechazo a la palabra el que se convierte en el propio juez de uno. Ya cada uno se tiene que preguntar si es que ha rechazado a Dios, si es que ha rechazado a Jesucristo en su vida, o si es que lo ha tomado, si es que lo ha acogido en su vida. Aquí no hay que darse vueltas y enredarse y en quién sabe qué, será que sí, será que no. No se enrede, querido amigo catequista, ni para usted mismo ni para los niños, jóvenes y adultos a los cuales das catequesis. Esto se tiene que explicar así de claro. Primera de Corintios 3, 12, 15. Y si uno construye
sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la proveerá el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero con quien pasa a través del fuego. Impresionante este texto, que nos está hablando de nuestras propias obras, las que al presentarse delante de Dios, las obras que son inconsistentes, son devoradas por el fuego y se disuelven en la presencia de Dios. Sin embargo, las obras que están hechas en la verdad y en el amor, esas permanecen en el fuego ante la presencia de Dios. Esto es muy, pero muy interesante, queridos amigos, porque nos lleva a decir que es que realmente podemos condenarnos es en el rechazo al amor de Dios. Que el hombre se abra a la salvación, que Dios está suspirando por darnos su salvación, como el padre del hijo pródigo que suspiraba para que su hijo se abriera a la gracia. Así no era el padre el que quería, todo lo contrario, suspiraba por la vuelta de su hijo. El padre sufría tremendamente por la autocondenación de su hijo, porque ese hijo se estaba autocondenando al haber marchado de la casa de su padre a echarse a perder en tierras lejanas. Este es un aspecto supremamente importante, queridos amigos, que nosotros, con nuestro rechazo y nuestro pecado, con nuestro no a Dios, tenemos que pensar que ese no provoca un sufrimiento en el corazón del Padre. Y aquí el catecismo nos va a hacer referencia a un salto categórico, ¿no? En el esquema que hemos venido siguiendo, y nos va a remitir al número 1038 del catecismo. Número muy, pero muy profundo, muy interesante, que dice: la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Y aquí, queridos amigos, en este precioso número 1038 del Catecismo, hay tres acontecimientos escatológicos que se unen los tres. Fijémonos bien. Primero, la resurrección de los muertos. Segundo, la venida en gloria de Jesucristo, la parusía. Y tercero, el juicio final. Tres acontecimientos de salvación. Resurrección de los muertos. Es decir, concluye el tiempo de espera. Es como el anuncio de que Cristo está por llegar. Es como si nos pusiéramos todos en pie para acoger a Cristo Rey que viene como juez de los cielos y de la tierra. En algunos cementerios, en los panteones, ¿no?, se conservan representaciones de esta venida.
Algunos ángeles con la trompeta en la mano en posición como de espera de que Dios llega en el momento en que haga sonar esas trompetas, ¿no? Pero la cuestión de este número es lo que añade el juicio final al juicio particular. Fíjense bien, queridos amigos, lo que añade es que hay una retribución también para el cuerpo, una retribución al hombre entero. En este momento del juicio final, después del juicio particular que hemos tenido cada uno con Jesucristo, en el juicio final, el cuerpo se une al alma para disfrutar con Dios en el cielo, o unido el cuerpo al alma estará en la condición de estado en el infierno. El juicio final va a constituir la conclusión del purgatorio. La llama del amor de Dios ha purificado suficientemente a las almas que estaban esperando ser purificadas para ver a Dios cara a cara. Termina. Y también se añade con la comunión de la plenitud de los santos, como que la familia del cielo está completada. No falta nadie por llegar. Jesucristo ha rescatado todo lo que era posible rescatar. No se le ha quedado nada, aunque fuera por un pedacito. Jesucristo se ha pegado de ese pedacito para regalarme la salvación. Pero donde no encontró ni siquiera un pedacito, tampoco puede hacer nada para sacarme del infierno. En el juicio final también se añade una dimensión pública, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque en el juicio personal parece que es un juicio privado. Es un juicio solamente entre mi alma y Jesucristo. Ese es el juicio particular. Pero en el juicio final es todo. Toda la iglesia está presente en ese momento en el que Cristo viene como juez de vivos y muertos. Juan 12:47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Es verdad que es uno mismo el que se juzga. Son tus propias obras que se constituyen en juez. También hay textos, queridos amigos, donde es el mismo Cristo como juez que separa a unos de otros. No son dos textos incompatibles, son compatibles totalmente. Es Cristo el que viene a sentenciar en el juicio final, respetando nuestra libertad. El juicio de Dios coincide al milímetro con la opción libre del hombre de acoger la gracia o rechazarla. No se contradice. Coincide al milímetro. En el juicio final que va a hacer Cristo, corroborar lo que nuestra libertad ha elegido. No se va a interponer a ella. Si usted libremente quiere infierno, infierno le tocará. El juicio final, Cristo lo que va a hacer es corroborar lo que usted en el uso de su libertad ha elegido. Usted quería cielo, bienvenido al cielo. Usted quería infierno, bienvenido serás en el infierno donde nunca saldrás de allá. Quien se excluyó, el juicio final es de condenación. Quien se abrió a la gracia de Jesucristo, el juicio final es de salvación. No podemos transponer los juicios humanos al de Dios. En los juicios nuestros, el juez nos condena y nosotros queríamos que nos declarara inocentes. En el juicio del cielo, ante la luz de Dios, las obras están tan claras
que uno ya sabe perfectamente cuál es el veredicto. Y entonces el catecismo da un paso más. Y en el número 1039 dice: frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Es un número del catecismo precioso, tomado también del sermón 18 de San Agustín. Y nos hace el catecismo un recordatorio al texto del Evangelio de San Lucas 12:25. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijisteis en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablasteis en las habitaciones privadas será proclamado desde los tejados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Temed a ese. Qué texto tan profundo este del Evangelio de San Lucas. Ante Cristo, que es la verdad, toda la verdad del hombre es puesta al descubierto. No hay oculto que no llegue a descubrirse. Recordemos cómo Pilato llega a preguntarle a Jesús: ¿y qué es la verdad? Ante Cristo, ¿qué es la verdad? Pilato tenía la verdad a pocos centímetros de él y no la veía. En esta vida hemos llegado a construir castillos de arena que están sustentados en la nada, y tantas cosas que nos pueden hacer ver que no conocemos la verdad en profundidad. Llegamos a adular a personas que son obras, no poseen ni 3 gramos, o por el contrario, llegamos a despreciar a personas cuyo peso ante Dios es inmenso. Adulamos artistas y los endiosamos, jugadores de deportes y los endiosamos, pero al pobre, al migrante, al rechazado, al que está en un campo de refugiados, ni los pelamos. Por eso dice Jesús en el Evangelio, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Nuestra capacidad de juzgar el mundo y a las personas es muy limitado. Por esa razón, dice Jesús con mucha insistencia: no juzguéis. No juzguéis por la ropa que llevan puestos, por los títulos que llevan estos y aquellos ninguno, y porque no lleva nada lo rechazáis. Pues precisamente el juicio final, ahí será puesto al descubierto la verdad del hombre, lo que hay de verdad
y lo que es ficticio ante Dios? ¿De qué le sirve toda esa ropa tan cara, tan fina, de las mejores tiendas, si usted no ha sido nunca capaz de darle un plato de comida a nadie porque se mancha, porque se ensucia las manos o porque alguien huele mal? ¿De qué le sirve esos zapatos tan costosos y esas cabelleras tan bien peinadas? ¿Y de qué le sirve esos carros tan lujosos si usted no ha sido capaz nunca de darle un abrazo a alguien desprotegido? Si usted no ha sido capaz de conocer una cárcel, no sabe qué es una cárcel, saben que existe, pero no las conoce porque nunca ha sido capaz de visitar a un preso, porque no ha sido capaz de quitarse su chamarra en una noche de invierno para regalársela o prestársela a una persona que está muriendo de frío en ese momento. Y no tenemos que tener miedo a esa verdad, a esa luz. Ahí se descubrirá todas nuestras miserias. Todo lo que pudiendo hacer no lo hicimos. Se llama pecado de omisión. Pudiendo ayudar, pudiendo dar de comer, pudiendo dar refugio, pudiendo ofrecer nuestros talentos, no lo hice. Porque estoy demasiado preocupado en hacerme Dios, en llenarme de banalidades, en llenarme de gloria, en llenarme de cosas. Pues precisamente, queridos amigos, el juicio final pondrá al descubierto todo esto. Y tenemos que pedirle al Señor en nuestra oración que mis obras sean hechas en verdad, con conciencia recta, que no busque el ser visto por los demás. Que Dios sea mi público, no Facebook, no YouTube. Que sea Dios mi público. Que lo que me importe sea lo que Dios piensa de mí y no lo que los demás piensen de mí cuando dicen, pero usted ¿por qué se gasta todo? Y entonces, ¿qué va a hacer de usted después? Que Dios sea mi público. Esto es muy profundo, queridos amigos. Nos remite el catecismo a un texto precioso de San Agustín que sale de una reflexión del Salmo 50. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se salvará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeños en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mí. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Santo Dios, y uno diría, y entonces el día del juicio, cuando a mí me pregunten qué hice con estos pobrecitos, ¿yo qué le voy a decir a Jesús? ¿Qué le voy a decir? Y hace una especie de aplicación del texto en el Evangelio cuando nos presenta las obras de la misericordia, porque tuve hambre y me disteis de comer, todas las que hablamos en la catequesis pasada. Que esos necesitados, esos pobres, esos enfermos que Dios ha puesto en nuestro camino, las personas a las que tenemos que cuidar, a las que nos tenemos que entregar, dice que eran los comisionados suyos. Dios puso todos estos pobres, enfermos, refugiados, víctimas de la guerra, para que tú y yo nos salvemos en la caridad que tenemos que tener con ellos. Ellos forman parte de la providencia de Dios para recoger mis buenas obras y llevarlas delante de Dios. Pero si yo no soy capaz de mirarlo, ¿con qué buenas obras me voy a presentar el día de mi juicio? Algún día entenderemos estas cosas. Lo que le tenemos que pedir al Señor es que no la entendamos el último día, porque ya va a ser muy tarde.
¿sí? Ese que ha ocupado años de su vida, incluso que se le pasó su vida y llegó a la vejez cuidando a su mamá enferma. Se le pasó el amor, se le pasó todo cuidando a su mamá enferma. ¿Cómo crees, querida amiga, que te va a recibir el Señor? Te va a recibir con los brazos abiertos y te va a decir, bienvenida a mi reino. Se te pasó tu vida sirviendo a esa que te puse yo ahí para yo recibir de ti tu buena obra, y no fuiste egoísta al dármela. Y esto es muy mortificante para los que cuidan a un enfermo, pero eso es salvación. Esas personas que dicen, no sé qué hago yo aquí, si lo que yo quiero es no molestar a nadie, mejor que yo me muera. No, no digas eso, porque es que tu enfermedad es parte de la providencia de Dios para que otros se puedan salvar en el servicio asistiéndote tu enfermedad. No eres un lastre, eres parte de la providencia de Dios para que yo me salve. ¿Cómo no atenderte? Es lo que la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro nos deja, que después de morir comprendió que el pobre Lázaro fue enviado a la puerta de su casa para que pudiera tener obras de misericordia que poder presentar en el momento del juicio ante Dios, y no las aprovechó. ¿Y qué le costó? Su condena. Lázaro era un pobre desgraciado, pero era la providencia de Dios tocando la puerta de ese rico que lo tenía todo. Y no lo aceptó, y no lo ayudó, y fue su condenación. Por último, queridos amigos, el Catecismo nos presenta el número 1040 y dice: el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Importantísimo este número del Catecismo, donde nos recalca que el triunfo definitivo de la justicia sobre el mal es el amor. Que la última palabra no la tiene la muerte, que la última palabra la tiene Jesucristo. Muchas veces decimos, es que triunfa el mal. Vemos la guerra hoy día y decimos, santo Dios, pero ¿por qué los malos se salen con la suya? Y como si nada pasara, y matan y nada pasa. Parece que triunfa el mal. Y nos llegamos incluso a escandalizar y caer en desesperanza. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios exista y está en silencio ante esta masacre? ¿Cómo consiente Dios esto? ¿Cómo lo deja pasar? ¿Cómo es posible que el mal triunfe? Y Dios calla, pero no para siempre. Dios calla, porque también está hablando a través de su silencio por medio de su iglesia. Dios también calla en la espera, para que nosotros podamos ejercitar la virtud en medio de las dificultades y del mal que a veces nos rodea. Dios calla, para que a donde abunda el pecado sobreabunde la gracia, y Dios calla, esperando de ti y de mí. Todos hablamos de la guerra, nadie hace nada, solo hablar, palabras que se las lleva el viento. Pero ninguno ha propuesto nada. Es más, escucha a uno personas, yo por allá no voy, yo por allá no me meto, yo por allá no sé qué. Y entonces, ¿qué es lo que tanto habla si no es capaz de hacer nada? Dios calla, pero al final se reserva la última palabra
que será en el juicio final donde se restablecerá definitivamente la justicia. Curiosamente, esta cultura nuestra tan secularizada a veces se queja del silencio de Dios. Y luego cuando habla y dicta justicia, también se queja. Porque esta cultura es más silenciosa ante el mal que el silencio que podemos percibir de Dios. Nosotros somos los silenciosos, no Dios. Curiosamente nos quejamos de la injusticia del mundo porque parece que queda impune. Además es que es de una soberbia ridícula pretender decirle a Dios qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Salmo 50. El Dios de los dioses, Yahvé, habla y convoca a la tierra desde oriente hasta occidente. Desde Sión, la hermosa sin par, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no se callará. Delante de él un fuego que devora. En torno a él violenta tempestad. Convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y él y la injusticia tienen los días contados. Esto es lo que tenemos que proclamar con fuerza, queridos amigos. Él, el demonio, Satanás, el mal, la injusticia, tiene los días contados. Sería un escándalo que el mal triunfara eternamente. Por eso, queridos amigos, esa apariencia en la que aparece el mal tan triunfador, muchas veces es una ocasión en la que la providencia de Dios se sirve del mal para atraer a nosotros hacia el bien. Esto tiene que ser, hermanos queridos, algo importantísimo para nuestra vida. Bueno, pues el juicio nos espera. Vamos a prepararnos para este juicio final, donde el Señor vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, con todas nuestras cartas en la mano para presentarle y escuchar esas palabras magníficas del Señor. Bienvenido a mi reino.